Muy buenos días, mi nombre es Walter Torres, estudiante de octavo semestre de Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a esto que se llama Rompecocos con álgebra moderna. A continuación vamos a determinar si la siguiente estructura corresponde a un grupo abeliano y como muestra vamos a verificar si creando otra operación podemos obtener un anillo que cumpla con las propiedades que definen a este tipo de grupos. Entonces, inicialmente tenemos un grupo definido por 8 elementos y tenemos una operación A asterisco B, que no es más que la diferencia entre la unión y la intersección de unos elementos del grupo que hemos definido. Para empezar tenemos que crear una tabla de doble entrada, entonces ponemos en nuestra columna principal y en nuestra fila principal los 8 elementos definidos por el grupo y ponemos nuestra operación. Entonces vamos a operar uno a uno cada uno de esos elementos para poder tener los valores de nuestra tabla. Por ejemplo, si operamos ABC con B, obtenemos el valor de AC. Entonces acá podemos verificar cómo se obtiene, que no es más con la operación de conjuntos definidas en nuestras funciones. De esta manera, uno a uno, podemos completar los valores de nuestra tabla y obtener de manera confiable una demostración mucho más rápida y acertada. Entonces, ¿qué necesitamos para formar un anillo? Necesitamos un grupo abeliano y necesitamos un semigrupo. El grupo abeliano debe cumplir ciertas propiedades. Entonces, iniciemos con la propiedad asociativa. Entonces, lo que hacemos es asociar nuestros 8 elementos que están definidos en el grupo G de maneras distintas y realizando las operaciones con nuestra tabla podemos verificar que el resultado va a ser el mismo. Del mismo modo, utilizamos nuestra tabla para verificar con qué operador, perdón, con qué elemento debemos operar para obtener el mismo elemento. En este caso, podemos decir que nuestro elemento neutro es el elemento 0 o elemento vacío, ya que si operamos cualquier elemento, por ejemplo el C, y lo operamos con el vacío, tenemos nuevamente el elemento C. Teniendo conocimiento del elemento neutro, podemos hallar nuestro elemento inverso. Nuestro elemento inverso, pues para este caso, no es otro que el mismo elemento, ya que por ejemplo si operamos AC con AC, vamos a obtener como resultado el cero vacío, que es el elemento neutro. Y así para cada uno de los otros elementos de nuestro grupo. Finalmente verificamos que se cumple la propiedad conmutativa. Entonces decimos que A operado con B es lo mismo que B operado con A. Y si buscamos en nuestra tabla, efectivamente tenemos este valor. A operado con B es AB y B operado con A también corresponde al AB. Hacemos unas demostraciones con otros elementos, ABC y C, C y AC, y podemos comprobar cada uno de ellos. Bueno, bajo esas condiciones podemos decir que efectivamente si tenemos un grupo abeliano, ya que se cumple la propiedad asociativa, tenemos un elemento neutro, tenemos un elemento inverso y se cumple la propiedad conmutativa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una segunda operación. En este caso, yo la he llamado ahí A y B, que no es otra que la unión del primer elemento con el segundo elemento. Y lo que hago es crear una tabla de doble entrada, pero para esa nueva función. Por ejemplo, C unido con AB no es sino la unión de A, B y C. Y me da ese resultado y completo cada uno de los valores. Entonces procedemos a verificar si se cumple la propiedad asociativa para saber si es un semigrupo. Entonces tomando en cuenta nuestra nueva tabla de A operado con B en la función I, entonces comprobamos que si asociamos los elementos, ojo, los mismos 8 elementos de nuestro grupo inicial, de diferentes maneras vamos a obtener el mismo resultado, que para este caso es el elemento ABC. Entonces, teniendo en cuenta que ya demostramos que tenemos un grupo abeliano y que tenemos un semigrupo, procedemos ahora a verificar si se cumple la propiedad distributiva. En este caso vamos a tener en cuenta nuestras dos tablas, la tabla de la operación A asterisco B y la tabla de la operación A y B para realizar cada una de las demostraciones. Entonces, iniciamos con los primeros tres elementos, que es vacío o cero, A y B, y aplicamos la definición, teniendo como resultado que se cumple. En este caso, el elemento AB es igual al elemento AB en ambos lados de la igualdad. Podemos hacerlo también al revés, podemos operar AB con el cero, aplicando la misma definición, y podemos verificar que se sigue cumpliendo. Entonces, vamos a tomar otros elementos, tenemos por ejemplo A, B y C, cada uno individualmente, y podemos
darnos cuenta que la propiedad distributiva se sigue cumpliendo. Entonces, bajo este orden de ideas, tenemos un grupo abeliano, tenemos un semigrupo, cumple la propiedad distributiva, entonces podemos asegurar que tenemos un anillo. Si ustedes lo desean, pueden verificar esto paso a paso, poner en pausa este video y comprobar cada uno de los resultados que se encuentran plasmados en nuestra tabla de operaciones. Muchas gracias.